podemos ser la iglesia que Él quiere. Pero aunque no somos una iglesia perfecta y aunque no somos humanos perfectos, todavía le podemos traer gloria y honra al Señor. Podemos ser una iglesia en cual el Padre encuentra deleite y placer en. Es posible ser fiel, obediente, diligente y agradar al Señor como congregación. Es posible ser una iglesia que el Señor bendice, porque esa iglesia es genuinamente fiel a Él y solo a Él. Y eso fue el caso de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia recibió una carta del Señor, y similar a la iglesia en Esmirna, en esta carta veremos que no hay advertencia, no hay condenación, no hay amenazas ni juicios. Esta carta está libre de cualquier condenación, de cualquier crítica del Señor. Encontramos una iglesia agradable al Señor, aceptable al Señor, y a una iglesia a quien el Señor quiere bendecir. Y mi deseo hoy en esta mañana para cada uno de nosotros, yo oro para que nosotros seamos una iglesia como Filadelfia, una iglesia que no es perfecta, sino una iglesia que es fiel a Cristo. Una iglesia en quien el Padre encuentra placer en. Una iglesia que agrada al Señor y que le trae a Él gloria y honra. Pero déjeme decirte, una iglesia que agrada al Señor no solo trae a Cristo honra, no solamente le trae a Cristo honor, sino honor sobre sí misma. Cristo honrará a su iglesia fiel y les dará una recompensa al final para aquellos que perseveran. Entonces, para ser una iglesia que agrade a Dios, primero debemos de saber quién es nuestro Dios. Tú y yo debemos de entender a quién servimos. ¿Quién es el capitán de este barco? Note lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 10. Y así dice su palabra. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Y este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie ¿qué? Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido a mí ¿qué? Y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Y allí vamos a parar. El autor de esta carta comienza dando una instrucción, o mejor digo, dando una introducción a quién es Él. Damas y caballeros, que como iglesia entendemos quién nos está hablando hoy en esta mañana. Espero que no vinieron a escucharme a mí ni a Fabio, porque nosotros no somos cabezas de este hogar. Quien es el cabeza en este hogar es Cristo Jesús. Y Él es quien está hablando hoy en esta mañana. Y Él se introduce y Él dice algo que debemos de entender de nuestro Dios. Que nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma sepan quién es Cristo. Y note cómo Él comienza. Él quien es ¿qué? Santo. Él quien es santo. Esta frase se refiere a Dios, que es el único que posee la santidad absoluta. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos a Dios descrito como el santo. Y cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Él está completamente separado del pecado. No hay pecado en Él, no hay mancha en Él. Él es puro y absolutamente impecable.
El título santo se usa como un título mesiánico en el Nuevo Testamento. Pablo usó este título en Juan capítulo 6, versículo 69, cuando él dice: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo Dios. Sin embargo, los demonios en Marcos capítulo 1 reconocieron este título de quién es Cristo. Los demonios vieron a Jesús y le dijeron: Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres. Tú eres el Santo Dios. Este es un título común para el Mesías. Al declararse santo, Jesucristo hace una afirmación clara y directa que Él es Dios. Pero luego Él dice: no solamente soy santo, yo soy el verdadero. La palabra griega que se traduce como verdadero es una palabra que describe algo o alguien genuino, auténtico, la cosa o persona real. Jesús dice que soy el Dios real, soy el único Dios, no hay otro. Había cientos de dioses en este tiempo. En la cultura romana y en griega había cientos de dioses, pero ninguno de esos dioses podría legítimamente afirmar ser el Dios verdadero. Sin embargo, Cristo se dirige a Él mismo como el Dios verdadero. Todos estos otros dioses son falsos dioses. Yo soy el verdadero Dios. Y tú y yo como iglesia debemos de reconocer nuestro Dios. Él es santo y Él es verdadero. En Apocalipsis capítulo 6 habla acerca de los martirios que ven a Jesús y ellos proclaman: Jesús, tú eres el santo y el verdadero. ¿Quién como Él, iglesia? ¿Quién como nuestro Dios? Quien es santo y verdadero. Pero también dice algo. El Señor Jesucristo continúa describiéndose a sí mismo como aquel que tiene la llave de ¿quién? La llave de David. David fue el rey a quien Dios prometió que su trono duraría para siempre y que siempre tendría un descendiente que se sentará en su trono. Cuando Gabriel le anunció a María que ella iba a dar luz, el ángel Gabriel le dijo a ella: el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Jesucristo es el heredero prometido del trono de David, y para comprobarlo Él tiene una llave en sus manos, pero no es cualquier llave. Él tiene la llave de David. Es para decir que Él tiene la autoridad suprema. Y esta imagen que vemos de la llave de David se puede referirse a Isaías capítulo 22, el versículo 15 al 25. Esta historia nos cuenta que había un hombre llamado Sebna. Él era el mayordomo del palacio para el rey Ezequías. Y Sebna usó su cargo para sus propios beneficios. Dios vio esto y Dios se enojó con Sebna, que él dijo que le iba a sacar y remover de su posición por no ser fiel. Y Dios quitó a Sebna de su lugar y Él puso a alguien que iba a ser fiel. Y Él puso a un hombre que se llama Elecaim. Elecaim era un hombre fiel y justo y que iba a cuidar de su pueblo. Sin embargo, Isaías capítulo 22, versículo 22 dice: le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Y cuando Él abre puertas, nadie podrá cerrarlas. Y cuando Él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Elecaim era una imagen de Jesucristo, un administrador confiable de los asuntos del pueblo. Y el Señor usa esta imagen para decirnos que su voluntad no se puede oponer. Él gobierna los eventos de la historia en la tierra. Él abre puertas y las puertas que Él abre, nadie lo puede cerrar. Y las puertas que Él cierra, nadie lo puede abrir. Cristo Jesús tiene la autoridad
Él tiene la llave de David. Pero no solamente tiene la llave de David, Él tiene las llaves del infierno. Eso también significa algo para nosotros, iglesia. Que nadie puede entrar en el cielo si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengas vida. Y nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Eso significa que Jesús tiene la llave para aquel que quiere entrar en el cielo, aquel que quiere entrar con el Padre. No cualquier persona va a entrar en el cielo, amigo y amiga mío. No todo el mundo va a entrar. Solo aquel que confía en Cristo Jesús. Solo Él tiene la llave para entrar en el cielo. Y como Él tiene la llave también como entrar en el cielo, Él tiene también el llave a quien mandar al infierno. Nuestro Dios sabe y tiene control de todo. Pero no solamente tiene el llave de David, Él conoce todo. Él conoce todo. Jesús nos conoce de verdad. Muchas de estas cartas comienzan con Jesús diciendo: conozco tus obras. Lo hemos visto. Conozco tus obras. Conozco tu fidelidad. Conozco que tú has perseverado. Conozco que tú has proclamado mi nombre. Conozco. Pero tal como conozco lo bueno, conozco lo malo. Yo conozco todo de ti. Yo conozco todo lo que haces. Jesús conoce a su iglesia mejor de lo que ellas se conocen a sí mismas. Y solo Él nos conoce verdaderamente como iglesia y como seguidores de Cristo. Pero Él también conoce tu condición. Jesucristo sabe tus emociones. Él conoce tu corazón. Él conoce tu dolor y tu sufrimiento. Él conoce tus batallas. Él lo sabe todo. No hay nada que podemos ocultar ante Él. Si fuera al monte más alto, ahí está Él. Y si fuera a lo más profundo, ahí está Él. ¿De dónde me puedo esconder de Él? Aquel que sabe todo. Pero quiero que se fijen en el lenguaje de este hermoso pasaje. Noten lo que Jesucristo dice. Él dice que yo soy el quien abre la puerta y nadie puede cerrar. Él dice, yo te he puesto una puerta. Él dice que yo haré. Él dice en algunos otros versículos, yo te protegeré. Este lenguaje implica algo. Implica que Cristo es sobre todo. Él está en control de toda la circunstancia. Él es quien abre las puertas y las cierras en tu vida. Nada, y escuchen, nada sucede sin la autoridad de Dios. Nada. Solo escucha 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Él dijo: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezcan sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy. Y esto me dio una pregunta, me salió una pregunta leyendo esto. ¿Qué se refiere? Se me dio una espina. ¿Quién le dio a Pablo esta espina? Alguien dijo: Satanás lo hizo. Sí, la espina se describe como un mensajero de Satanás. Pero mira claro, mira a quién Pablo está orando. Pablo no está orando a Satanás. No está orando al doctor. Pablo está orando ¿a quién? Al Dios. Él está diciendo: Dios, por favor, quita esto. Quita esta espina de mí. Pablo sabe que Satanás no es soberano sobre esta espina.
Dios lo es. Pablo sabe que la única forma en que esta espina se va es si Dios sí lo quita. Y la única manera, si Dios lo va a quitar, es si Él dice que se va a ir. Y Pablo sabe y reconoce, si esta espina se queda, es porque Dios quiere que se quede. Y no hay nada que pueda hacer. Oh, damas y caballeros, Dios es soberano sobre todo, ¿no? Y Él está a control de todo, ¿no? ¿Lo creen? ¿Están seguros? ¿Está Dios en control cuando las cosas llegan a tus vidas que son difíciles? ¿Confías que Él tiene el control? Incluso cuando no entiendes el por qué. ¿Confiarías en Cristo en medio de la persecución? La iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel porque ellos reconocieron quién era su Dios. Roma no tenía el control. El emperador no tenía el control. Los líderes judíos no tenían el control. Cristo y solo Cristo, el quien es santo, el quien es verdadero, el que tiene las llaves de David, el que conoce todo de mí, Él tiene el control sobre todo. Y eso fue la confianza que el pueblo de Filadelfia tuvo en Cristo. Nosotros somos igual. Y espero y deseo que podamos reconocer a quién servimos. Y después de presentarse a la iglesia, inmediatamente Cristo exalta a su iglesia. Cuando Él ya se introduce, Él comienza a exaltar a su iglesia por su fidelidad. Y lo reconoce por cómo vivieron sus vidas. Entonces, para ser una iglesia que agrade a Dios, debemos de reconocer a quién servimos. Y segundo, debemos de vivir para su reino. Debemos de vivir por su reino. Una vez que tienes un conocimiento claro de quién es Cristo, verás que eso cambiará tu forma de vivir. Debería llevar tu vida a vivir como y para Cristo. Cuando te has encontrado con el Dios verdadero, no quieres vivir por nadie más, ni por ninguna otra cosa, solo por Él. Y esto es algo que me ha puesto a pensar. Pero tengo que dar una advertencia. Muchas veces nos enfocamos en lo que tengo que hacer por Cristo, en lo que tengo que hacer. Pero el Señor considera que quién eres es más importante que lo que haces. Y espero que me escucharon. El Señor considera que quién eres es más importante de lo que haces. Y al Señor solo le agrada lo que haces cuando se deriva de quién eres. Por lo general, cuando los predicadores usan este pasaje, muchas veces animan a las personas a ir y hacer cosas. Tenemos que ser como la iglesia de Filadelfia. Tenemos que hacer esto. Y hacen que sus oyentes pregunten, ¿qué puedo hacer para cambiar el mundo? Pero eso no es el objetivo de este texto. Hoy en día estamos demasiado enfocados en lo que hacemos y poco enfocados de lo que somos. Y cada uno de nosotros debemos de preguntar, incluyéndome a mí, ¿soy como Cristo? Y esa es la pregunta que deberíamos de hacer. ¿Soy yo como Cristo? Y he tenido tiempo para pensar y reflexionar en ciertas cosas y me ha tenido que hacer la pregunta. En mi propia vida, yo mismo,
Yo parezco mucho más espiritual de lo que realmente soy. Y no se trata de lo que hago. Muchas veces las personas admiran a las personas por lo que hacen. Y medimos a la persona por lo que hacen y por lo que tienen. Pero déjame decirte, no se trata de lo que hago, se trata de lo que estoy siendo. Cada uno de nosotros debemos de preguntar eso. ¿Soy yo siendo como Cristo? Vivimos en un mundo que se enfoca en el trabajo, en los bienes materiales, en los materiales bienes, los buenos materiales, y no en el carácter de la persona. Y déjeme decirte que Dios no está tan preocupado por tus dones, tus talentos, tus habilidades, como lo está por tu santidad, por tu piedad y tu semejanza a Cristo. Y con Dios el carácter precede y predetermina la acción. Entonces, para ser una iglesia que vive para su reino, debemos esforzarnos para vivir una vida de santidad. Cuando digo esto no significa perfección. Y quiero aclarar esto. Recuerden que dije en el principio, no encontraremos una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque humanamente cada uno de nosotros somos imperfectos. Si no, solo Cristo es perfecto. Y un día seremos perfectos. Un día tú y yo tendremos un cuerpo nuevo. Seremos como Cristo Jesús. Seremos perfectos. Pero déjame decirte, no ser perfecto no significa que no debemos de luchar para vivir una vida de santidad. Si tú tienes un entendimiento de que Dios es santo, y eso es una de las características que establecimos, que Dios es ¿qué? Si entendemos que Dios es santo, su iglesia también, los cristianos, nosotros también debemos de vivir una vida de santidad. Pedro lo dijo en 1 de Pedro, versículo 15. Él dijo, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó. Cada persona aquí tiene sus luchas. Pero cuando más te acercas a Dios, más ves tu pecado ante Él. Esa lucha se vuelve aún más significativa de alguna manera. Pero es la postura de tu corazón y de tu vida que dice, Jesús, tú eres mi Señor. Yo quiero seguirte. Yo confío en tu palabra. Yo confío que tus caminos son mejores que los míos. Así que quiero hacer lo que tú quieres que haga. Sé que sigo pecando. Sé que tengo mis debilidades. Sé que tengo mis luchas. Pero estoy seguro de que quiero hacerlo menos en mi vida. Yo quiero pecar menos en mi vida. Yo quiero ser más como tú. Así que por favor, Jesucristo, ayúdame a obedecerte. Y debo de ser honesto con cada uno de ustedes. Todos aquí somos propensos al engaño espiritual. Todos somos propensos a sobreestimar nuestra condición espiritual, a pensar que estamos bien cuando podemos estar lejos de Él. Mi deseo hoy en esta mañana, para ti y para mí, como iglesia, es que Dios abre nuestros oídos, que abre nuestros ojos, que pongan personas en nuestras vidas, que llamará lo que es pecado, pecado. Y que le pedimos a Jesús, que nos conoce de verdad. ¿Se recuerda? Eso es una de las características de Dios. Él sabe ¿qué? Todo. Y si Él sabe todo, Padre,
revélame a mí, revela a tu pueblo, revélanos a nosotros. ¿Dónde estamos siendo ciegos? ¿Dónde estamos fallando? Muéstranos dónde nos estamos engañando a nosotros mismos a través de tu palabra. Y por eso, para vivir para Cristo, también debemos obedecer su palabra. Debemos de vivir una vida de santidad, pero ¿qué guiará nuestro camino? Observe cómo el Señor le exalta a su iglesia. En el versículo 8, Él dice, sin embargo, has obedecido mi palabra. En el versículo 10, Él dice, tú has guardado mi mandamiento, has guardado mi mandato. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En temporada y fuera de temporada, popular o impopular, América del Norte o Sudamérica, el siglo XXI o el primer siglo, la palabra de Dios es eterna y es eternamente confiable y se mantendrá para siempre, lo que significa que siempre será verdad. Y se recuerda las características de Dios: Él es santo y Él es verdadero, y lo que sale de su boca es verdad. Él no es mentiroso y su palabra es la verdad. Y si nosotros vamos a ser una iglesia que quiere vivir en santidad, debemos de vivir conforme de su palabra, obedecer su palabra. Lo hemos visto en Juan capítulo 14. Jesús le dijo a sus discípulos, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. En Juan 15 lo hemos visto. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Iglesia, obedecer a Jesús no es una condición para conocer a Jesús. Obedecer a Jesús es una señal de que conocemos a Jesús. ¿Lo escucharon? Obedecer a Jesús no es una condición para conocer a Jesús, a obedecerlo a Él. Obedecer a Jesús es una señal de que conoces a Jesús. Y si conoces a Jesús, harás todo a placerle a Él. Confiamos en Él y por eso le obedecemos. El salmista dijo en Salmos 40, versículo 8, él dijo estas hermosas palabras: me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios, tu ley está dentro de mi corazón, me deleito. Oh iglesia, me tengo que pensar en eso. ¿Nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios? Y deberíamos de evaluarnos y preguntar, Señor, si eso no es el caso, Padre, pon en mí un espíritu que se deleitará en obedecer tus mandamientos. Lo he puesto, lo he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Y si he pecado contra ti, que tu palabra me corrige y que tu palabra me guíe. Pero ¿cómo caminarán los cristianos? Y muchas veces pensamos, Padre, yo te quiero escuchar audiblemente, te quiero escuchar, mis oídos te quieren escuchar. Y el Padre dice, si me puedes escuchar a través de leer, no tienes que escucharme audiblemente, te estoy hablando a través de mi palabra. Oh iglesia, si quieres escuchar a Dios, ¿y cuántos quieren escucharle a Él? Lee. No espere por un milagro. El milagro ya está hecho. Y aquí lo está. Y si nosotros nos deleitamos en hacer su voluntad, y si guardamos la ley de nuestro Dios en nuestro corazón, proclamaremos a Cristo a todos. Proclamaremos a Cristo a todos. Noten el versículo 8 de Apocalipsis. Él dice, yo sé
todo lo que haces y te ha abierto una puerta que nadie puede, ¿qué? Nadie puede cerrar. Perdón. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. El propósito principal de la fundación de la ciudad de Filadelfia fue para ser un centro de la cultura y el idioma griego, para extenderse a su región. Y tuvo tanto éxito en esta misión que para el año 19 después de Cristo, el idioma anterior fue reemplazado por completo por el griego. La ubicación de Filadelfia estaba en el cruce de varias rutas comerciales y se conoció como la puerta de entrada al este. Y noten cómo se conocía, la puerta de entrada al este. Note que el Señor dice: yo te he abierto una puerta que nadie que nadie puede cerrar. En el Nuevo Testamento, una puerta abierta habla de oportunidades, de ministerio, y lo pueden ver en el libro de Hechos. Cristo es el Señor de la maíz y de la cosecha. Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es quien determina dónde y cuándo servirá a su pueblo. Y Él le dio a la iglesia en Filadelfia una excelente oportunidad para el ministerio. Y Cristo usó esta iglesia para expandir el evangelio en esta ciudad y en los que lo rodeaban. Pero había al menos dos obstáculos. Primero, dice que el propio fuerza de esta iglesia lo tenían poco. Note lo que Jesús le dijo: tienes poco fuerza. Esto no era una iglesia grande o fuerte. Probablemente era una iglesia pequeña. Sin embargo, era una iglesia fiel. Eran fieles a la palabra de Dios y no tenían miedo de llevar su nombre. No tenían miedo a proclamar a Cristo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 sugiere que habían soportado algunas pruebas especiales y se habían mostrado fieles. Y me gustaría aclarar hoy en esta mañana, no es el tamaño o la fuerza de una iglesia lo que determina su ministerio, sino la fe en el llamado y en el mandato del Señor. Déjeme decirte, hay iglesias pequeñas que son fieles a Cristo Jesús, más que iglesias que están llenas. Y muchas veces juzgamos a esas iglesias pequeñas porque hay pocas personas, no están creciendo. Pero déjeme decirte, aquí Jesús dice: yo sé que tú eres una iglesia pequeña, pero encuentro placer en ti. No permitimos que los números de esta iglesia nos confunde. Podemos tener 5 personas aquí o 100, pero la iglesia, la cantidad no le agradece al Señor. Es si su iglesia está siendo fiel a su palabra y a Él. Y esperamos que podamos ser una iglesia que sí crece, pero no solamente en números, pero crecemos espiritualmente. Segundo, los cristianos de Filadelfia enfrentaron persecución y oposición por parte de los judíos incrédulos. Y solo escuchen la idioma fuerte que Jesús habla acerca de estos judíos. Él dice: este es un templo de Satanás. Palabras fuertes. Ustedes son un templo de Satanás. Jesús honra a su iglesia de Filadelfia por la fiel proclamación de su nombre a la luz de la oportunidad. Y en medio de la oposición de todos los lados. Y déjenme decirte hoy en esta mañana, esos judíos que fueron considerados como enemigos de Jesucristo, fueron considerados enemigos porque rechazaron a Cristo Jesús.
Y déjeme decirte, seguramente hoy en esta mañana, cualquier persona que niega a Jesucristo, cualquier persona que va en contra de Jesucristo, es un enemigo de Él. Y no solamente es un enemigo de Él, yo diría que es un obrero de Satanás. Y se escucha fuerte. Pero Jesús honra a su iglesia, quien fue fiel a Él. En medio de la persecución, en medio de la dificultad. Y cuando tú miras la circunstancia en esta ciudad, te das cuenta de que no era popular a proclamar el nombre de Cristo. Y el costo recayó en quienes lo proclamaron fielmente. Los creyentes que proclamaban a Cristo fueron excluidos de la sinagoga. Perdieron su comunidad. Fueron acusados falsamente. Algunos deshonraron el nombre de su familia por ser seguidores de Cristo. Y otros perdieron la vida. Y todo por el bien del evangelio. Para ellos, el vivir es Cristo y el morir era ganancia. Pero permítame hacer una breve pausa aquí y señalar que no hay tanta diferencia hoy en nuestra cultura como 2000 años atrás. Es cada vez más común en nuestra cultura que los cristianos que creen en la Biblia y proclaman el evangelio de Jesucristo sean etiquetados como peligrosos y malvados. Hoy en día nuestra cultura básicamente ya nos está llamando a nosotros como un enemigo. Proclamar esta palabra en nuestra cultura hoy conduce a una acusación de ser anti-gay, de ser anti-elección, de ser anti-mujeres, ser anti-intelectual, anti-diversidad. Sin embargo, llaman a los cristianos intolerantes, ignorantes y arrogantes. Y déjame decirte, cuando más firmemente usted y yo nos aferramos hoy a la palabra de Cristo y proclamamos el nombre de Cristo, habrá más oposición contra nosotros. Pero iglesia, Cristo no nos llama a temer lo que pasará en este mundo. Él nos llama a proclamar su nombre a todos el que venga, todos que tengan oídos, a proclamar las buenas nuevas, pase lo que pase. Y mi preocupación para las iglesias hoy en día es esto: que habrá una tentación cada vez mayor de apartarse de la palabra y del nombre del Cristo por temor a lo que puede suceder. Que tú y yo seamos una iglesia firme en su palabra, que confíe en su palabra y que predique su palabra con valentía. No porque sabemos tanto, pero porque sabemos quién es nuestro Dios. Él es el Dios santo, Él es el Dios verdadero, Él es el Dios que tiene la llave de David, Él es el Dios que conoce todo y Él es el Dios que está sobre todo. Y la iglesia de Filadelfia fue alabado por nuestro Señor porque persiguieron la santidad en medio del paganismo y la idolatría. Permanecieron fieles a su palabra y fueron fieles al evangelio en medio de la persecución. A lo cual me lleva a señalar que la iglesia que agrade a Dios, la iglesia que reconoce quién es Dios y la iglesia que trabaje por su reino, iglesia, recibirá una recompensa. Y una recompensa que nadie le podrá quitar. Y solo leamos esta hermosa promesa que el Señor nos da a nosotros. El versículo 11 al 13 dice: y yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí.
Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios. Ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y espero que hayas escuchado estas promesas, porque aunque esta carta no está escrita directamente a nosotros, estas promesas también son válidas para nosotros, o mejor digo, son válidas por aquellos que perseveran al final. Porque no todos que claman a conocer a Cristo perseveran al final. Este premio es por aquellos que perseveran hasta el final. Y quiero decir una gran cosa hoy en esta mañana. Una cosa que tú y yo debemos de tener en cuenta ahorita mismo. Y cuando salimos de aquí. Y cuando estemos en nuestra casa. Cristo volverá por su pueblo. Y Cristo vendrá pronto. No soy profeta. Esto no es algo que fue revelado a mí. No fue una revelación sobrenatural. No, yo confío que Cristo viene no por algo sobrenatural, porque Jesucristo Él mismo dijo: yo vendré por mi pueblo y yo regresaré. En Hechos capítulo 1 vemos una historia que habían algunos galileos que le vieron a Jesús ascender al cielo y le vieron a Jesús desaparecerse de la nada. Estos galileos se quedaron como babosos, con sus bocas abiertas, pensando: ¿dónde se fue? Y el Señor tuvo que mandar un ángel. Y escuchen lo que el ángel le dijo a estos hombres que se quedaron con sus bocas abiertas. Le dijo: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Están perdiendo su tiempo. Él dice: este mismo Jesús que ha sido llevado de entre de ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esto significa y implica algo para nosotros. Nadie sabe cómo va a llegar Cristo. Nadie sabe cuándo. Nadie sabe la hora ni la forma. Pero lo que sí sabemos es que Cristo vendrá por su iglesia y que Él viene pronto. Tenlo por seguro. Ahora tenga en cuenta, cuando Él venga por su iglesia o cuando estemos en su presencia, Él tiene una corona para nosotros. Y esta corona se lo va a dar a aquel que corrió la carrera hasta el final. Este corona es un premio que perseveró hasta el final. La corona es la ofrenda floral otorgada al ganador, apropiada para esta carta. Porque en estos días la iglesia, la ciudad de Filadelfia, era conocido por sus juegos y sus festivales. Y Jesús dice: oh, lo que tú ves, estos festivales aquí en esta tierra, no se va a comparar a la corona que yo pondré sobre ti. Esas coronas que usan aquí en la tierra se pueden destruir, pero la corona que yo pongo sobre usted es una corona que nadie puede quitar. Es una corona que nadie puede destruir. Y Jesús dice que Él dará una corona a aquel que persevera al final. Pero no solamente dará una corona a aquel que persevera hasta el final. Él dice que también le haré una columna en el templo de mi Dios, y no saldrá más de él. Debemos de entender que la ciudad de Filadelfia era propenso a terremotos. Había un terremoto especialmente en el año 17 que atrasó a 12 ciudades, destruyó a 12 ciudades. Pero la ciudad que fue más afectada fue Filadelfia. Sin embargo, tomó años a restaurarse por el efecto después.
No, piensen por un momento, cada persona aquí que vive en Luisiana, que ha vivido aquí en Nueva Orleans, sabe que nosotros somos propensos ¿a qué? A los huracanes. Y cada país, cada estado, cada sección de los Estados Unidos o cualquier parte del mundo tiene sus desastres naturales o tiene sus debilidades en un cierto aspecto. Aquí en Luisiana, New Orleans, huracanes. ¿Y qué sucede cuando llega un huracán, amigos? Algunos se quedan, nunca he entendido eso, pero yo me voy. Yo no me quedo aquí, no pongo mi vida a riesgo. Primeramente porque no sé cómo nadar muy bien. No me quedo. Pero el punto es esto. Nosotros nos vamos cuando viene un huracán. Y para algunos que se pueden recordar de Katrina, cuando uno regresa y ve el desastre a su alrededor, se desanima. ¿No es cierto? Uno se queda, en mi casa, todo lo que estaba aquí, lo perdí. Todo lo que yo trabajé duro por, perdido. Y Jesús dice a su iglesia de Filadelfia, mira, yo sé que en su ciudad ustedes pasan por terremotos. Oh, pero va a ser un día cuando tú llegas al final, yo te voy a dar una corona y yo te voy a dar un templo y tú vas a ser una columna de mi templo. No, Jesús no está diciendo físicamente, literalmente, tú vas a ser una columna. Lo que Jesús está diciendo, tú vas a tener un lugar que nunca se va a derrumbar. Aquí no te tienes que preocupar por destrucción. Tú estarás en un lugar que permanecerá para siempre. Nadie te puede sacar de este lugar. Tú tendrás la libertad de quedarte aquí forever, por siempre. Este edificio, este templo que tengo para ti, nadie lo puede destruir. Nadie lo puede derrumbar. Nadie. Porque es tan hermoso. Oh, cuánto anhelamos por ese día. Por no más huracanes. No más terremotos, no más dolor de cabezas con las cosas sobrenaturales. O mejor digo, Mother Nature, Madre Natural. No nos tendremos que preocupar. Pero el Señor también dice algo. Él dice que tendrán un edificio nuevo, columna en el templo de mi Dios y no saldrá más de él. Pero luego Él dice, yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios. Mira, antes de yo y Lidia, antes de casarnos, yo me recuerdo que iba a la casa de Lidia. Y siempre yo y Lidia salíamos a comer. Y cuando vamos a un restaurante, usualmente Lidia no termina sus platos. Ella trae lo que sobra. A mí siempre me ha caído mal traer sobras. Yo cuando termino y ahí se queda. Pero Lidia no, ella no le gusta perder su comida y ella solo trae y lo come el día siguiente, lo que sea. Pero algo chistoso lo que ella hacía, cuando llegaba a su casa, tenía que agarrar una pluma y marcar su caja y tenía que poner su nombre, Lidia. Porque si ella no pone su nombre, Lidia, se fue su lunch. Y no puedo hablar aquí personalmente quién lo comió, pero el punto es esto. Ella tenía que marcar lo que le pertenecía a ella. Oh, iglesia, Cristo Jesús también dijo, ¿sabes qué? Yo voy a marcar quién pertenece a mí. Yo voy a poner mi nombre sobre él, sobre ella. Y yo voy a demostrar que tú perteneces a mí. Esto significa algo que nadie ni nada podrá quitarte de la mano de su Dios. Nadie te podrá quitar. Ninguna persona te puede robar. Ninguna persona podrá tocarte en este lugar precioso. Porque tú perteneces a Cristo Jesús. Y cuando tú llegues a ese día, estaremos en un lugar donde recibirás tu corona, donde estarás en un lugar que nadie puede tocar, destruir, y estarás protegido para el Señor. Tú te perteneces a Él.
Tú eres mi propiedad. Y el Señor dice, Jesús termina prometiendo a escribir sobre aquellos que venzan su nuevo nombre. Jesús dice, yo pondré mi nombre sobre ellos, pero este nombre será nuevo. Jesús es el nombre terrenal de Cristo, que nos dijo, o que nos podemos entender que Él es el Salvador de este mundo. Cristo es el nombre que significa que Él es el ungido de Dios. Él es el Mesías. Se nos promete que cuando lo veamos en el cielo, lo veremos tal como es. Y todo lo que hayamos conocido de Él no se comparará con la realidad en lo que luego veremos. Su nuevo nombre que Él escribirá sobre nosotros será un nombre que nunca hemos escuchado. Yo no te podría decir qué será su nombre, pero sé algo. Piensen por un momento conmigo. No todo el mundo aquí sabe tu nombre completo, ¿cierto? No todo el mundo aquí sabe mi nombre completo. Y es algo personal cuando alguien sepa eso, Cuando tienes una buena amistad, tú puedes comenzar a decirle todo. Jesucristo dice, mira, ustedes no me conocen todo completamente aquí en la tierra, pero cuando tú llegas allá en el cielo, tú me verás mi gloria tal como soy. Tú sabrás mi nombre verdadero. Tú sabrás todo de mí. Tú me verás cara a cara. Esto es un gran privilegio. Al escribir su nombre nuevo en nosotros, está afirmando que le pertenecemos para siempre. Su nombre nos identifica con el Señor Jesucristo, resucitado, glorificado y exaltado por toda la eternidad. Y es un nombre que cantaremos en el cielo para siempre. Con cantar ese nombre diríamos, Padre, yo verdaderamente te conozco y te conoceré en completo. Oh iglesia, esta es la gran recompensa del Evangelio. Esta es la gran recompensa de ser fiel a Cristo Jesús. Tendremos a Dios mismo tal como es. Tendremos a Dios cara a cara. Y cuando tú y yo arriesgamos nuestras vidas para correr tras Cristo, descubriremos la seguridad que se encuentra solo en Él, en su amor, y la satisfacción que se encuentra solo en su presencia. Cuando tú estás en el mano de aquel que tiene la llave de David, ¿quién contra ti? Y si algo te sucede aquí en la tierra, para la gloria y honra del Señor. Pero la recompensa será mucho más grande del sufrimiento y del dolor. Tú tendrás al Cristo cara a cara. Y esta es la recompensa eternamente grande. Y sería una tontería, y escúcheme, y sería una tontería conformarnos con algo menos que Cristo Jesús. No ponga su confianza en lo que tiene, en lo que es terrenal. Todo en este mundo tiene su día. Todo tiene su fecha, incluyéndome a mí y a ti, todo. Pero lo que nunca se expira es Cristo Jesús. Y lo que tendrás para siempre es Cristo Jesús. Pon tu confianza en Él. Y el pueblo de Dios dice, oremos. Padre, te damos gracias. Tú eres el único, tú eres el deseado en este hogar. Padre, como tu iglesia, como pueblo, como seguidores de Cristo, te damos gracias primeramente. Porque un día tú nos rescataste y nos salvaste. Un día éramos tus enemigos. Un día éramos extranjeros.
éramos huérfanos, éramos perdidos, éramos muertos. Pero por medio de Cristo Jesús, ahora somos salvos. Somos hijos e hijas del gran Rey. Ahora tenemos un dueño, ya no estamos perdidos. Hemos encontrado el camino, la verdad y la vida. Y Padre, si te hemos conocido y hemos experimentado y hemos tenido esta comunión con el Dios Santo, verdadero, el que está sobre todo, el que tiene el llave de David. Padre, ayúdanos a reconocer, a ser fiel a tu reino, a ser fiel a expandir tu reino, a caminar una vida de pureza, a caminar, Señor, una vida que camina y sigue tu palabra. Y que camine, Señor, proclamando a todos el nombre que sobre todo nombre. Y Padre, cómo anhelamos y esperamos por ese día que estaremos ante ti cara a cara. Pero esa promesa, estar ante ti en tu reino, no es para todo el mundo. Es para aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús y que perseveran hasta el final. So, Padre, que tu Espíritu que mora en cada creyente nos dé, Señor, a nosotros discernimiento. Que nos, Señor, nos limpie, que nos revele áreas que tienen que cambiar para que podamos llegar a ese día donde recibiremos nuestra corona, donde recibiremos un lugar permanente que nadie puede derrumbar, y donde recibiremos tu nombre sobre nosotros, un nombre que nunca hemos escuchado, pero un nombre que conoceremos a ti solo en persona. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Señor, porque no somos perfectos, pero luchamos para ser fiel, ser genuina y ser una iglesia que te trae a ti honra y gloria. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos.